que esta pueda ser puesta por obra y escuchada por ustedes. Ahí mismo donde están, vamos a estar orando por la palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, así como cada hermano ha dispuesto su corazón en esta noche para estar aquí, Señor, para oír de tu palabra, aquellos que son fieles, Señor, aquellos que siempre están deseosos de que tú les hables, Señor, te ruego que esta noche la palabra venga con total libertad sobre sus mentes, removiendo toda fortaleza mental para que pueda ser puesta por obra en cada uno de ellos, Señor, para que se vayan con su bendición a su casa, amado Rey. En el nombre de Cristo Jesús, atamos y reprendemos todo aquello que viene a devorar la semilla. Te damos las gracias y te decimos amén. Cada persona que viene a la iglesia por primera vez viene con una perspectiva, viene con un propósito diferente, viene buscando algo en la iglesia. Puede venir buscando sanidad física, sanidad espiritual. Vienen muchos buscando restauración familiar, vienen buscando restauración económica, vienen a veces con una visión diferente. Y no estoy hablando de visión espiritual, porque cuando venimos por primera vez a la iglesia, muchos no sabemos lo que es visión espiritual. Muchos no sabemos lo que es discernimiento espiritual. Vienen del mundo con una visión de que hay personas que no conocen la iglesia y vienen invitadas por otras personas. Vienen, se sientan, reciben la palabra. Hay otras personas que han conocido la iglesia y se han apartado, pero quieren venir a restaurarse nuevamente con el Padre. Hay personas que no conocen la iglesia y que han oído tantas cosas de ellas por malos testimonios de algunos hermanos que ni siquiera quieren acercarse por ella. Les comento esto porque cuando venimos a la iglesia, ya les dije, veníamos con un propósito diferente. Hay personas que también vienen buscando algo específico como ministerio, dones que quizás no se le dan. Y cuando no obtienen lo que andan buscando, se van por la vía más fácil, que empiezan a disgustarse, empiezan a crear en ellos raíces de amargura, a tal magnitud que puede llegar el momento en que abandonan la iglesia. Quiero decirle en esta noche que si usted está aquí en esta noche, no es por su propia voluntad. Porque nosotros de nuestra propia voluntad, nuestro cuerpo nunca va a querer venir a la iglesia. Nuestro cuerpo va a querer seguir caminando conforme a los deseos que nosotros teníamos en el mundo, conforme a lo que nosotros aprendimos del mundo. Pero yo traigo para ustedes esta noche un verso que sería Juan 17:12, y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. El decirles a ustedes que si ustedes están aquí esta noche, no es por su propia voluntad, es porque Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes. Quizás se ha repetido tantas veces dentro de la iglesia que llega a parecer un eslogan, que llega a parecer un dicho, un refrán, y se repite a veces sin revelación, y llega a ocurrir que no nos los creemos. Llega a ocurrir que no creemos que Dios nos escogió, y entonces todavía se sigue repitiendo: yo fui a la iglesia, cuando yo acepté al Señor, cuando yo llevé a fulanito a los pies de Cristo o a la iglesia. Y no es así. Nosotros fuimos llamados por el Omnipotente. El Omnipotente nos dio a Cristo para que Cristo nos salvara. Y dice Cristo Jesús en su palabra que aquellos que el Padre le dio, ninguno se perdió. Que mientras Él estuvo aquí en la tierra, Él velaba por ellos y rogaba por ellos. Asimismo está rogando por nosotros en esta noche. Y quiero que lo entiendan, que no venimos con nuestras propias fuerzas. Nosotros vinimos porque Cristo nos llamó. El Padre nos metió su mano donde estábamos, porque hay muchos aquí que nacieron en hogares cristianos, pero hay muchos que venimos mal formados del mundo, y entonces Dios vio dónde estábamos. Y si estamos aquí es porque a lo mejor nos libró de algo peor en el futuro. Quizás quiere derramar algo grande sobre nosotros, hacer grandes cosas en nuestras vidas, pero como hemos ido caminando hasta ahora, no podemos cumplir su propósito, porque hemos caminado como a Él no le agrada.
Venimos de un mundo donde la cultura, nuestros padres, nuestros ancestros, la sociedad nos ha creado y nos ha mal formado. Dios nos hizo perfectos. Dios nos hizo perfecto y nos llamó desde que estábamos, antes de que estar en el vientre de nuestra madre. Nosotros fuimos los que nos malformamos con nuestro andar. Entonces Dios quiere derramar un propósito especial con nosotros. Pero como hemos ido caminando hasta entonces, no podemos cumplir la comisión que Dios tiene para cada uno de estos. Fíjese que Cristo dice que yo ruego por ellos. Qué privilegio que Cristo ruegue por nosotros. Cada uno tiene un propósito, cada uno tiene un ministerio, Dios derramó sobre cada uno de ustedes un don, una gracia. La misericordia de Dios se renueva cada día en cada uno de ustedes. Entonces, para nosotros, el diario tiene que ser preguntarnos si fuimos llamados. A veces yo me preguntaba, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿Estoy en los caminos del Señor? Porque yo decía, puede ser que no esté haciendo lo correcto, puede ser que no esté en el lugar correcto, pero cuando Cristo me llamó, hubo un anciano que me dijo, si tú estás aquí es porque Cristo te llamó. Si tú estás aquí es porque vas caminando conforme al propósito que Dios creó contigo, porque si no, de otra forma estuviese en el mundo. Yo tengo que agradecerle a Dios por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, porque Dios metió la mano y nos sacó de donde estábamos, que éramos una familia que aunque no estábamos haciendo a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres, nada incorrecto en el mundo, pero no estábamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces Dios metió su mano, nos entregó a Cristo y nos estamos formando. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí denota este versículo nuevamente que fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios nos creó y cuando ya estábamos en el vientre, de estar en el vientre de nuestra madre, ya Él nos había conocido, ya Él nos había santificado y nos había enviado con un propósito y con un ministerio. Cuando Dios llama a Jeremías le dice que él no puede hacer eso que le estaba diciendo porque él era un niño y no sabía hablar. Entonces Dios le dice, no te preocupes, que donde quiera que tú vayas, donde quiera que yo te mande, tú vas a ir y tú vas a decir lo que yo quiera que tú digas. Hay veces que nos preocupamos porque no sabemos qué vamos a decir, porque nos ponemos nerviosos. Y lo cierto es que Dios tiene para nosotros algo y cuando nos envía no nos va a mandar desprotegidos, no nos va a mandar a una guerra sin armadura. Nosotros tenemos que dejarnos guiar porque Él va a poner palabras en nuestra boca. Hay una parte en la Biblia donde dice que muchos cuando fueran encarcelados, se refería a aquellos tiempos a la persecución, que no tuvieran miedo, porque cuando fueran encarcelados, el Espíritu Santo iba a poner en cada uno de ellos lo que iban a decir. Es decir, nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados, somos predestinados a un servicio, fuimos predestinados a un ministerio. No vamos a tener temor, vamos a dejarnos llenar, vamos a dejarnos capacitar, porque Él nos va a enviar para cumplir el propósito que Él tiene en la tierra. Quizás muchos digan que estos versículos de Jeremías fue usado solamente para Jeremías, para el antiguo Israel. Yo tengo 3 versículos aquí, Marcos 13:31, Lucas 21:33 y Mateo 24:35. Estos 3 versículos dicen exactamente lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El enemigo me puede engañar con cualquier cosa. El enemigo va a tratar de engañarme, pero no me puede engañar con hacerme creer que la palabra de la Biblia, que la palabra de Dios no es para estos tiempos. Que la palabra de esos versículos, como hay religiones, como hay personas que te dicen, no, eso fue escrito para el antiguo Israel. No me pueden decir que la palabra de Dios no es escrita para estos tiempos, porque hay profecías que son específicamente para los tiempos finales. Rumores de guerra,
inundaciones, terremotos en un lugar tras otro, la ciencia iría en aumento, pestes, hambre, miseria, enfermedades, plagas, todas esas cosas iban a ser destinadas para el final de los tiempos. Entonces, sí creo que Dios nos está hablando. Sí creo que la palabra de la Biblia es para estos tiempos, porque se aplica, dice que al final de los tiempos serían como en los tiempos de Noé. Entonces no está hablando solamente para la fundación del mundo y no está hablando solamente para el tiempo de Israel. Está hablando para el final de los tiempos, y el final de los tiempos está cerca. Tenemos que estar atentos. Entonces me parece que sí nos están hablando. Que no querramos verlo, que no querramos darnos cuenta, es otra cosa. Tenemos que tirarnos ahora. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un propósito y tenemos que orarle mucho a Dios para que Dios nos mantenga en sus caminos. Tenemos que orarle a Dios porque hay un mundo afuera que está perdido, un mundo que no conoce a Dios, pero hay personas también que la conocieron y se apartaron. Hay tantas cosas por qué orar y no perder el tiempo en mentiras, en engaños, en murmuraciones, porque hay un mundo que se está perdiendo. Hay personas que están desacreditando la iglesia, hay personas que están desacreditando cada ministerio, y entonces nos enfocamos más en esas cosas que en velar y orar, como dijo Jesucristo. Velad y orad. Los apóstoles le dijeron, él le dijo a los apóstoles, velad y orar, y cuando vino estaban dormidos. Entonces la iglesia está dormida, la iglesia necesita despertar, porque la iglesia necesita saber que de verdad estamos en los últimos tiempos. Hay personas que dicen, de hace años vengo oyendo que viene el fin de los tiempos. Pero de hace años ya los años van caminando. La gente ha visto que las profecías se están cumpliendo. La gente ha visto que la ciencia ha ido en aumento, como dice su palabra. Entonces el enemigo nos tiene a veces cegados y nos hace ver que la venida de Cristo tarda todavía. No sabemos si es hoy, no sabemos si es mañana, pero sí sabemos que tenemos que orar, porque es la única cosa que nos va a dar fuerza, la única cosa que nos va a acercar al Padre, nos va a hacer tener comunión con Él, y Él es el que nos va a revelar el final de los tiempos, cómo van a ser las cosas, cómo van a ser en este momento, no te lo puedo decir. Pero Dios va a revelar misericordia, va a revelar a sus profetas, va a revelar a su pueblo, a los entendidos, a aquellos que se dejen guiar, a aquellos que se dejen enseñar. Porque aquellos que sigan siendo rebeldes, no los va a dejar por imposible, los va a entregar a una mente reprobada. Hay una parte en la palabra que dice, aquel que es santo, santifíquese aún más todavía, pero aquel que es rebelde, que siga en su rebeldía, que siga en su iniquidad, porque al final de los tiempos va a ocurrir. Hoy quiero hacerles una breve reseña de lo que es la vida del cristiano cuando llega a la iglesia y cómo tan fácilmente se puede perder la vida cristiana, cómo tan fácilmente después que oímos esta noche esta palabra, el enemigo puede venir y comerse la semilla que puso en cada uno de ustedes, o que Dios puso en cada uno de ustedes. Cuando llegamos a la iglesia, que entramos por los atrios de la iglesia, por la puerta de la iglesia, quiero decirle, y al final le voy a explicar por qué. Desde ese día, para ninguno de nosotros, cuando pisamos por primera vez la iglesia, la vida va a ser igual. Nunca más va a volver a ser igual la vida para ninguno de nosotros. Y al final le voy a explicar por qué. Cuando llegamos a la iglesia, para nosotros es algo especial. Pongamos que nunca hemos conocido al Señor, que nunca nadie nos ha hablado mal de la iglesia y que nos invitaron y aceptamos ir a la iglesia como visitantes. Entramos por las puertas de la iglesia, nos cayó bien el hermano, qué linda bienvenida, nos gustó, nos impresionó la alabanza, la adoración, qué lindo, todas vestidas iguales. La palabra me confrontó esa vez, yo venía con una duda, venía con una inquietud, y la palabra me habló y me respondió lo que yo quería saber. En ese momento, para nosotros solamente venir a la iglesia es sentarse en esa silla, escuchar la palabra y compartirla con aquellas personas que conocemos en la casa. Vamos a seguir viniendo a la iglesia y nos vamos a ir aclimatando poquito a poquito, conversando con los hermanos cada vez que venimos a un culto. Pero sin darnos cuenta, vamos a ir siendo transformados.
Porque a medida que vayamos caminando conforme a la voluntad del Señor, vamos a ir siendo transformados. En ese momento ni nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que vamos a ir siendo transformados. Porque a medida que sigamos visitando la iglesia, que empecemos a conocer la palabra del Señor, va a empezar una transformación desde adentro hacia afuera. Va a haber una transformación primero en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos va a contristar, nos va a confrontar, nos va a llevar a darnos cuenta de muchísimas cosas para después evidenciar en nuestro exterior esos cambios que fuimos experimentando poquito a poquito que ni siquiera nos dimos cuenta. Yo cuando llegué por primera vez a la iglesia, yo venía en blusas de tirante. Y poco a poco el enemigo, ay Señor, perdóname. Dios, el Espíritu Santo fue confrontándome y fue haciendo cambiar en mi interior para después manifestarse en el exterior. Entonces, ese día para nosotros va a ser especial porque vamos a conocer algo único. Vamos a conocer algo que el mundo no nos ha brindado hasta ese momento, porque el mundo... Vamos a conocer del mundo, por ejemplo, los engaños, las traiciones, las cosas malas, las disputas entre los vecinos. Pero llegamos a la iglesia y vamos a encontrar un remanso de paz. Hay personas que han perdido seres queridos y vienen a la iglesia buscando un refugio de paz, porque la iglesia te va a brindar un refugio de paz. A medida que Él nos va a ir llenando, nos va a ir transformando, vamos a empezar a caminar haciendo la voluntad del Señor. Vamos a ir apartando esa voluntad permisiva que nos venía acompañando hasta ese momento y vamos a empezar a hacer la voluntad perfecta del Señor. Cuando aceptamos al Señor, cuando nos bautizamos, cuando empezamos a alinearnos con la doctrina de la casa donde fuimos, cuando empezamos a identificarnos y a leer la Biblia, a conocer de la palabra, se nos va a ser llamados hijos de Dios. Se nos va a dar el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué maravilloso, qué privilegio ser llamados hijos de Dios. Hay veces que alguien nos ofende y decimos, no, porque con el Hijo de Dios nadie se puede meter. Con los hijos de Dios nadie se puede meter. Qué maravilla, qué placer, qué cosa tan bella tú sientes cuando abres tu boca y dices, yo soy un hijo de Dios. Eso no tiene explicación. Pero no podemos pensar que toda la vida vamos a recibir de Dios y no vamos a tener que dar nada a cambio. Vamos a ser llamados hijos de Dios, vamos a ser llamados coherederos junto con Cristo, vamos a heredar todas las bendiciones, cientos de bendiciones para los hijos de Dios que están plasmadas en la Biblia. Que se nos enseña, que la pongamos por obra, que nos aferremos a esas promesas, que nos aferremos a esas bendiciones para los que son obedientes, para los que hacen su palabra, cientos de bendiciones. Tiempos de bienaventuranza, tiempos de bonanza sobre la iglesia. Es rico aferrarse a todas esas promesas. Pero, como les decía, no va a ser siempre. No va a ser siempre porque nosotros tenemos que entender que no vamos a recibir toda la vida sin tener que dar nada a cambio. Y no es porque Dios necesite que nosotros le demos algo a cambio. Dios no necesita nada de nosotros. Dice su palabra que Dios es el dueño del oro y la plata. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él no necesita absolutamente nada. Cuando Él impone sus leyes, cuando Él impone sus reglas, cuando Él no las impone, Él te las dice. Tú tienes libre albedrío. Nosotros somos los que tenemos aquello de decir si seguimos a Cristo o si nos alejamos. Si escogemos el camino de la bendición o escogemos el camino que lleva a la perdición. Pero Cristo te da cuando tú empiezas a conocer la palabra, tú ves que tiene muchas bendiciones, muchas, pero tenemos que dar, por ejemplo, nuestro tiempo, tenemos que ofrendar nuestra salud, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Hay veces que los ministros tienen que ofrendar sus hijos, su calidad de vida junto con ellos.
tienen que dejar de hacer muchísimas cosas para atender la obra del Señor. Es decir, que vamos a tener que desprendernos de ciertas cosas, pero todas esas cosas no es más que para enseñarnos humildad, para enseñarnos mansedumbre, para enseñarnos a humillarnos delante del hermano, para servir, para enseñarnos a servir. Nada de lo que Él nos ponga que tenemos que hacer es para beneficio de Dios. Todo es para beneficio propio. Lo que pasa es que nosotros le ponemos trabas a Dios y queremos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces nos molesta servir, nos molesta ayunar, nos molesta dar el diezmo, nos molesta dar ofrenda y no nos damos cuenta que entre más le demos a Dios, más Dios nos va a dar a nosotros. Queremos darle, queremos recibir de Dios los cientos de bendiciones, pero no queremos dar nada a cambio. Entonces me parece que ese es un evangelio un poco extraño. Cuando Dios instituía cada sacerdote, cada rey en el antiguo Israel, siempre le decía que mientras hicieran la voluntad de Jehová, mientras caminaran en los caminos de Jehová, Él los iba a bendecir y Él los iba a prosperar. Él se lo decía a cada rey que instituía. Mientras andes en mis caminos, mientras cumplas mis estatutos, yo te voy a bendecir y yo te voy a hacer próspero en todo lo que tú emprendas. David se lo dijo a Salomón. Le dijo que guardara los preceptos y los mandamientos como Dios se los había enviado a Moisés cuando le dio la ley. Entonces él le dijo, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra que había dicho Jehová, que mientras él anduviera en sus caminos, en sus estatutos, nunca faltaría varón en su trono. Cuando vamos aprendiendo y vamos caminando conforme a Dios le agrada, Él nos va a ir llenando y nos va a ir capacitando. Pero como dije antes, que no faltaría varón en su trono, yo me refería a que a nosotros se nos dio un sacerdocio perpetuo, pero se nos dio un sacerdocio para nosotros y para nuestra familia. Entonces, de que nuestra familia esté en los caminos del Señor, en gran parte depende de nosotros. Nosotros tenemos que sembrar la palabra en nuestros hijos, tenemos que sembrar la palabra en nuestro esposo, que nos gane, ganar nuestra familia a través de nuestro testimonio, porque se nos dio un sacerdocio perpetuo, fue instituido por Dios. Éxodo 40:13. Y harás vestir 13, 14 y 15. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Hay veces que no tenemos la culpa de que nuestros padres no nos hayan criado en el evangelio. Es una pena, es algo, porque si a mí me hubiesen criado dentro del evangelio, en un hogar cristiano, quizás hoy toda mi familia, mis hijos estuvieran en la casa del Señor. Tengo que pagar el precio de haber pertenecido al mundo por largo tiempo y haber reconocido el evangelio, que Dios me llamara tarde. Perdóneme, Dios no llama tarde, Dios llama a su tiempo. Pero bueno, si me hubiese llamado antes, quizás toda mi familia estuviese sirviendo. Con el propósito que lo hizo, no sé. Solo Dios sabe por qué me llamó en el momento preciso. Mi familia se estaba destruyendo, mi esposo se estaba casi al morir, y entonces nos trajo de vuelta a la vida. Entonces tenemos que trabajar en nuestra familia, en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a un sacerdocio perpetuo. Esta casa tiene algo. Esta casa, la congregación mayormente es por familia. Hay una gran cantidad de familias dentro de la congregación. Y eso es lo que el Señor busca. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí se denota nuevamente que fuimos llamados, que nuestra casa, nuestra familia fue llamada a servir a Jehová completamente.
pero como mismo Dios lo sabe, el enemigo lo sabe. Y el enemigo va a tratar por todos los medios de que tú y tu casa no sirvan a Jehová. Un día fuimos mi mamá y yo a comprar unas figuritas de esas que se ponen en las puertas de Jehová mi pastor, yo amo a Jehová, esas cosas. Porque mi mamá quería tener una. Y a mi mamá le gustaba una que decía, que ella quería poner esa que decía, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cuando fuimos a comprar la figurita, yo me reí porque le dije, mami, el que hizo la figurita no conoce de la Biblia. Dígame, ¿por qué? Digo yo, porque en lugar de poner, yo y mi casa serviremos a Jehová, parece que él pensó que la gramática estaba mal escrita, que la frase estaba mal escrita, que tenía errores gramaticales, y puso mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese ejemplo tan sencillo demuestra que hay personas en el mundo que todavía no conocen la palabra. ¿Por qué motivo? Porque si hubiese conocido la palabra, hubiera dejado, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Dios no se equivoca. Dios no pone nada por gusto. Primero venimos nosotros, aceptamos al Señor, y a través de nosotros es que nuestra casa, nuestra descendencia, nuestra familia, con nuestro testimonio, va a aceptar al Señor y van a empezarse a convertir y a volver de sus malos caminos. Entonces, le quería poner ese pequeño ejemplo, pero hay muchas formas de que el enemigo te vaya a robar, te empiece a robar la palabra. Un recién convertido no va a encontrar defectos en la iglesia. Un recién convertido va a llegar y todo lo va a ver bonito, todo lo va a ver agradable, no va a haber defecto. No se va a dar cuenta que hay cientos de personas aquí que todas tienen un carácter diferente. Cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, yo veía la iglesia normal, pero no conocía de que había equipo de servicio, que habían personas que se encargaban de grabar los cultos, que habían personas que atendían los baños. ¿Por qué? Porque uno viene, se sienta en la silla y desconoce un mundo que hay detrás, que está a cargo de que los que vienen nuevos reciban la palabra del Señor. Entonces yo no conocía de eso. Asimismo hay personas que no la conocen. Un recién convertido no va a ver nada feo en la iglesia, todo lo va a ver bonito. Todo lo que comente con los hermanos lo va a ver bonito. Pero les voy a poner un ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, Mateo 13:4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. En esta parábola, que los invito a que la lean en la casa, y yo estoy segura que la mayoría de las personas lo conocen, dice que hubieron 4 formas que cayeron las semillas. Unas cayeron junto al camino y las aves de los cielos vinieron y se la comieron. Las aves de los cielos tipifican las entidades, las potestades que vienen a robarte lo que tú has recibido. Unas cayeron en los pedregales. Esas son aquellas que caen y entonces se aferran a la piedra, pero no están en la tierra. Entonces cuando viene cualquier tempestad, cualquier cosa que no sea favorable para la semilla, para la planta, se la lleva. Una cayó entre los espinos. Los espinos tipifican los problemas de la vida, las vicisitudes, las cosas a las que nos aferramos, las cosas por las que nos afanamos. Esas cosas a veces van a hacer que te ahoguen y te roben la palabra, te quiten el deseo de congregarte, te quiten el deseo de hablar, el deseo de orar, el deseo de interceder. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo del enemigo. Una sola cayó en buena tierra. Esta noche yo declaro que cada uno de ustedes es buena tierra y que la palabra que aquí se va a enviar, cada uno la va a escuchar en el nombre de Jesús. Y no solo la va a escuchar, yo declaro que la va a poner por obra en su corazón, que la va a llevar a su casa y que la va a compartir en el nombre de Jesús. Teniendo comunión íntima con Dios, vamos a saber que todas esas cosas de problemas, por ejemplo, que el enemigo le puede plantear a un recién convertido cuando ya lleva un tiempecito, problemas con un hermano, problemas de que no entiende la doctrina, problemas de dudas, de falta de fe, problemas con un ministro porque puede que no le agrade un ministro como predica o como lo corrige. Todas esas cosas las va a poner el enemigo, y ahí es donde la parábola del sembrador, yo la veo ligada con la parábola de la cizaña. ¿Por qué motivo? Porque
ahora se pone esta noche, por ejemplo, una palabra, Dios pone una semilla en cada uno de ustedes. En una iglesia va a haber, el enemigo va a sembrar la cizaña igual que Dios siembra el trigo y lo va a permitir. La cizaña está puesta con un único objetivo: hacer caer al recién convertido, hacer caer a los que ya están firmes en la palabra. Él siempre, el enemigo siempre va a tratar de hacerlos caer, de hacerles robar la palabra, de hacerles quitar lo que Dios ha puesto en ellos, porque ese es su objetivo. Él está puesto, él no va a dar frutos abundantes y ricos, él no va a dar frutos que le agraden a Dios. Él solamente, el fruto que va a dar es arrancar al cristiano, al recién convertido, incluso al ungido de Dios, lo va a arrancar de la iglesia. Ese es su propósito, porque está puesto por Satanás. Recordando que como somos hijos de Dios, también somos hijos de Dios, también Satanás va a enviar valga la redundancia, a sus enviados a la iglesia. ¿Para qué? Para desenfocarnos, para hacernos quitar el propósito, quitarnos la visión, el oído espiritual. Todo eso va a suceder. Y cuando todo eso nosotros le seguimos el juego, le estamos allanando el terreno a Satanás. ¿Por qué motivo? Porque en lugar de hacer frente a toda murmuración, porque conociendo palabra, sabemos que todas esas cosas van a suceder, porque la escritura se tiene que cumplir. Entonces, conociendo la palabra del Señor, sabemos perfectamente que eso va a suceder, que la cizaña va a estar puesta. Nosotros lo que tenemos es que estar firmes, tenemos que estar orando para que cuando esa cizaña quede abajo, quede al lado nuestro, no nos arranque. ¿Por qué? Porque hay veces que hacemos lazos almáticos. La cizaña une raíz con la del trigo. Por eso decía, no la arranques ahora, déjala que crezcan para que dé su fruto. Por los frutos la conocerá. Entonces, llegado su tiempo, ella va a ser arrancada, pero está puesta ahí. Nosotros tenemos que saber que está puesta ahí. Nosotros tenemos que saber que cada cierto tiempo van a sembrar cizaña dentro de la iglesia. Cuando haya una cosecha grande, cuando haya una cosecha bella que está a punto de dar el fruto, Dios va a permitir que la cizaña venga para arrancarle, para devorar los frutos. Entonces, no nos enfoquemos solamente en lo malo. No perdamos el propósito, no perdamos la visión. Enfoquémonos en orar, en edificar, en restaurar, en lugar de enfocarnos en dividir. Porque cuando nos enfocamos en dividir, por ejemplo, en comentar, no me gustó lo que hizo fulano, no me gustó lo que hizo mengano, sencillamente le estamos haciendo el juego a Satanás y nos estamos privando de recibir la palabra, porque cuando creamos raíces de amargura en nuestro corazón, la palabra no nos va a entrar, no la vamos a asimilar. ¿Por qué? Porque tenemos amargura de espíritu. Entonces no podemos, hay que orar en todo tiempo, porque hay que orar por aquellos que dentro de la iglesia están en pecado. Hay que orar por aquellos que fuera están en pecado. Hay que orar por los que no se han convertido, por esa iglesia invisible que está allá afuera. Entonces la iglesia de estos tiempos ha perdido el enfoque, ha perdido el propósito, y en lugar de orar se ha convertido en un espacio donde nos criticamos y nos atacamos, iglesias contra iglesias y unos contra otros. Ese no es el propósito por el cual Dios nos hizo. Ese no es el propósito por el cual somos llamados cuerpo de Cristo. Nosotros estamos aquí para perfeccionarnos, para alcanzar la vida eterna. Y si usted no se lo cree, perdóneme, es problema suyo. Porque yo sí me creo que vine a perfeccionarme, que voy a caminar conforme a la voluntad del Señor, que Dios me va a respaldar en el nombre de Jesús. Y que vamos a caminar, que yo voy a caminar haciendo las cosas como a Dios le agrada. Si alguien no lo quiere hacer, eso él tendrá que vérselas con el Señor cuando le toque el turno. Entonces, mientras tanto, hay que orar por esas personas que tienen la mente cauterizada para que reciban la palabra del Señor. Si usted está aquí y usted se alinea con la visión de la casa, y usted se alinea con la prédica que están dando, si usted tiene la misma visión, y usted está oyendo palabra de que hay que orar por aquel que no se ha convertido, lo menos que podemos hacer es tirarnos de rodillas y clamar, porque Dios va a poner entonces, va a añadir a aquellos que hace falta añadir a la casa del Señor, porque es muy triste que haya muchos afuera que se pierdan la bendición del Señor. Hay muchos que están allá afuera que tú los ves que están perdidos en vicios, en fornicaciones, en adulterio, y entonces la iglesia viene un culto, no viene, y
y no está haciendo la función que tiene en realidad que hacer la iglesia. Enfoquémonos en restaurar, no en dividir. Dividir se encarga Satanás, aquellos que se dejen dividir. Ahí les voy a poner el ejemplo de Ezequías. Ezequías, Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y Ezequías oró, ayunó, intercedió, se afligió, se vistió de cilicio y Dios le perdonó y le dio 15 años más de vida. Nosotros no sabemos allá afuera cuántos años de vida le han dado a aquellos que están perdidos. Nosotros no sabemos cuántos años de vida nos han dado a nosotros que estamos aquí. Pero yo sí creo que cuando un pueblo se tira de rodillas a orar, cuando la iglesia se tira de rodillas a orar, todo decreto de maldición, todo decreto de enfermedad, todo decreto de muerte, todo tiene que ser cancelado en el nombre de Jesús y todo tiene que irse en el nombre de Cristo. Entonces tenemos que lograr orar, porque con nuestra oración, con nuestro clamor, quizás tu hijo, tu hermano, tu nuera, tu suegra, aquella que no ha conocido a Dios y que estaba entre el rango del primer versículo cuando dije se perdió solo el hijo que era de perdición, quizás ellos están en ese rango en estos momentos, pero con tu oración y con tu clamor Dios derrama misericordia y te lo saca de esa parte del versículo y te la trae a la parte del versículo donde dice que ninguno de ellos se perdió. Entonces tenemos que orar, tenemos que interceder y que nos duela el interceder por el vecino, por el que esté perdido, como si fuera por mi propio hijo. Nos tiene que doler porque pudiésemos nosotros estar en esa posición y en esa condición. No sabemos qué tiempo tiene, pero no nos cuesta nada intentarlo. No nos cuesta nada orar 2, 3 veces al día, orar, porque orando por otro también derrama misericordia sobre nosotros. Todo aquí en la iglesia hasta este momento es un cambio, es una restauración, es un aprendizaje en nuestras vidas. Tenemos que dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Dios lo va a enviar. También hay otra forma que el enemigo, esa forma que le mencioné del enemigo, robarse la palabra, es cuando permite la murmuración y las disensiones dentro de la iglesia. Otra forma es cuando no se nos enseña correctamente o cuando se nos enseña incorrectamente. Tenemos que aprender a leer la Biblia, tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento para entender la palabra, porque entendiendo la palabra, cuando nos sentemos ahí y venga un predicador, un maestro, un apóstol, un profeta, sabemos si lo que está diciendo, lo pesamos contra la palabra, es verdadero, es genuino, viene de Dios. Pero si no conocemos palabras, cualquiera va a venir, se va a parar, te va a predicar un evangelio que quizás tú no entiendas y lo vas a asimilar. Entonces tenemos que pedirle a Dios cuando abramos la Biblia y leer, pedirle discernimiento espiritual para ver qué es lo que dice su palabra, el trasfondo, qué es lo que Dios quiso decir y asimilarlo, porque nos conviene a nosotros. A todos nos gusta un evangelio de bendiciones. Un evangelio que nos predique, un evangelio de prosperidad. A todo el mundo le gusta la palabra prosperidad, pero yo no puedo venirte, nadie puede venirte a predicar un evangelio de completa paz, porque el evangelio no es de paz. Aquel que venga a predicarte un evangelio de paz, empieza a preguntar y averiguar, porque seguramente no es de Dios. Nadie puede venir y decirte, ven a la iglesia, si desde que yo vine a la iglesia todo me ha ido de maravilla, todo es bueno, allí todo es bueno, allí todo es santo, allí todo el mundo, ay, lo mejor del mundo, allí todo me va bien, ya tengo casa, carro y dinero, de todo. No puede ser. Necesitamos entender que el evangelio, ¿qué evangelio predicaba Juan el Bautista? No predicaba un evangelio de paz. Juan el Bautista predicaba un evangelio de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar quién nos predica un evangelio de arrepentimiento. Aquel que nos diga, estás haciendo las cosas mal hechas. No estás haciendo las cosas como Dios le agrada. Estás caminando conforme a tus deseos, no a los deseos del Señor. Ese evangelio que te enseña, que te educa, que te saca de donde tú estabas y te trae a restauración. Ese es el evangelio que hay que oír. No puedes oír un evangelio que sea de completa paz.
Les voy a poner un ejemplo. Yo no quiero decir que no haya paz dentro del evangelio, sí hay paz, pero para los que hacen la voluntad del Señor. Hay cientos de bendiciones. Deuteronomio 28, me gusta cantidad porque tiene tantas bendiciones que Dios derrama sobre los que le son obedientes. Pero si sigues leyendo Deuteronomio 28, al final tiene las consecuencias de la desobediencia. Entonces no me puedes predicar un evangelio que es totalmente de paz, porque no lo es. Les voy a poner un versículo y les voy a pincelar de forma rápida desde el inicio de los tiempos para que usted me diga si es de paz o no es de paz el evangelio. Lucas 12, 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Cristo no vino a traer paz a la tierra. Cristo dijo que vino a poner la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre, y así sucesivamente vino a poner en contra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo a Cristo y mi mamá no lo recibe, no puede importarme. Yo tengo que seguir al Señor. Mi mamá se va a poner en contra mía. Pero cuando mi suegra no reciba a Cristo, mi suegra va a estar en contra mía, porque yo lo voy a recibir. Entonces mi suegra va a estar en contra mía. Por eso Él vino a traer disensión. Él vino a traer división. Pero vino a traer paz. Vino a traer libertad también. Pero para los que le siguen. Pero no se puede predicar un evangelio que es totalmente de paz. Adán y Eva. Desde el inicio de los tiempos, Adán y Eva, cuando Adán pecó, dice que cuando vino Dios y le preguntó a Adán, ¿dónde tú estás? Dice, tuve miedo y me escondí. Si tuvo miedo y se escondió, no tenía paz, porque el que conoce el miedo sabe que donde hay miedo no hay paz. Entonces tuvo miedo. Noé, cuando vino el diluvio de Noé, cuando se le predicó tantísimo tiempo a las personas y ninguno quiso creer que venía un diluvio, cuando esas aguas pónganse en el lugar de los que estaban afuera, cuando esas aguas empezaron a subir y la puerta del arca se cerró y empezaron a tocar en la puerta del arca, ¿había paz en los que estaban afuera? No podía haber paz en los que estaban afuera. Cuando Sodoma y Gomorra, que el pueblo de Sodoma y Gomorra estaba haciendo las cosas incorrectas, cuando destruyeron a Sodoma y Gomorra, no había paz tampoco. Pero estoy segura que dentro del pueblo de Sodoma y Gomorra habían personas que no estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Sodoma, pero tampoco estaban en los caminos del Señor. Y cuando vieron que empezaron a destruir la ciudad de Sodoma, seguro que se inquietaron, se perturbaron. Entonces no había paz en todo el éxodo del pueblo de Israel. En todas las batallas que libró el pueblo de Israel, cada vez que Dios le decía al pueblo de Israel, ve para aquel pueblo que yo te lo voy a dar, te lo voy a entregar en tu mano, ve, y tenían una batalla. En medio de la batalla no hay paz. Entonces paz tenían cuando regresaban de la batalla aquellos que habían quedado vivos, pero las madres de los que estaban en los hogares, que habían quedado en el campo de batalla, seguro estoy yo que no había paz en esos hogares. Entonces todas esas cosas Dios las permitió. Entonces, ¿por qué? Para que conquistaran territorios, para que fueran libres, para que fueran independientes, para que lo adoraran y lo bendijeran a Él y lo alabaran a Él. Entonces, no me pueden predicar un evangelio que es de completa paz, porque la completa paz no existe. Entonces, no había paz en ninguno de aquellos escenarios. Y yo me pregunto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que si aquel que fue el pueblo escogido del Señor pasó por tanto, qué me hace creer a mí que yo no tengo que entregar nada al Señor, que yo no voy a ofrendar nada, que yo no voy a tener que desprenderme de cosas que me agradan? ¿Qué me hace pensar a mí que yo no tengo que sacrificar algo y que me van a dar por mi linda cara un evangelio de paz, un evangelio acomodado, un evangelio que no tenga que ofrecer nada? Usted se pasa la vida entera dándole a una persona y esa persona ni las gracias les da y usted no le quiere dar nada más. Entonces, y a veces no somos egoístas ni somos avariciosos, sencillamente porque si no recibimos agradecimiento de allá para acá, sencillamente acortamos nuestra mano y no damos más. Así mismo es el Señor. El Señor es celoso. El Señor nos creó para adorarle, para bendecirle, para darle gracias por todo, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por su misericordia, porque no merecemos nada.
Cuando hay pecado, no hay paz. Como le dije ahorita, cuando hay conquistas, no hay paz. Hay personas que te predican, por ejemplo, pecaste, está bien, ven, no importa, Dios te restaura. Y son religiones, vamos a decir religiones. Te airaste, no importa, ven. Si dicen que la misericordia de Dios se renueva cada día, a mí no me creas, pero dicen que Jesús hasta viró las mesas en el templo, así que no te preocupes. Fallaste, no importa. Si 70 veces 7 lo levanta el justo, dice la palabra que Jehová levanta al justo 70 veces 7. Entonces, cuidado cuando estamos en medio de una casa y nos predican un evangelio que nos acomoda, un evangelio que nos gusta oír, porque hay cosas que no nos gusta oír. Lo que se llame prohibición, a nosotros no nos gusta oír. Cuidado cuando nos vamos acostumbrando. Hay personas, hay religiones que no creen que el lago de fuego está destinado para el final de los tiempos. Ellos dicen que como Dios es amor, que es imposible que un Dios que es amor tenga un lago de fuego destinado para las personas impías al final de los tiempos. Entonces eso es un evangelio que te va a confundir. Porque si yo te predico que tú puedes pecar y que venga que Dios te restaura, sí, Dios te restaura, pero sabes que tienes que volverte de tus malos caminos. Es verdad que la misericordia de Dios se renueva cada día, pero tú tienes que ganarte que Dios te renueve la misericordia. Es verdad que levanta 70 veces Dios al justo, pero al justo, no al impío. Entonces hay cosas que el evangelio es para vivirlo, el evangelio es para vivirlo y para creerlo. Cuidado cuando nos vamos acostumbrando a esas palabras, a esas cosas permisibles que vamos a dar irremediablemente a la condenación. Y no solo nosotros, sino toda la familia, porque recuerden que yo en mi casa serviremos al Señor y que la maldición de los padres es castigada hasta la 4ª generación. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que oímos, lo que hacemos, porque todo eso está contando. Yo no vengo a predicar ahora en esta noche un evangelio de terror. No es mi intención, porque tampoco estaría haciendo lo correcto. Estaría predicándoles un evangelio de temor, que no es lo mismo que terror. Temor es un evangelio de temor que tú temes hacerle algo malo a Dios, no porque te venga en tu carne propia, sino porque te duele disgustar a Dios, porque no quieres hacer enojar a Dios. Entonces el evangelio de temor es aquel que te quita de hacer las cosas mal hechas sencillamente que porque no quieres desagradar a Dios. Porque tienes miedo de perder su gracia, de perder su misericordia, porque tienes miedo de que Dios no bendiga a tu familia, de que perder la protección divina del Señor. Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa al lado de los que le temen y los defiende. Pero es al lado de los que le temen. Y acampar no es más que pernoctar temporalmente. Es decir, el ángel de Jehová acampa al lado de los que le temen y los defiende. Pero mientras yo esté en los caminos del Señor, el ángel de Jehová va a estar al lado mío y me va a respaldar, me va a cuidar, me va a proteger. Pero el día que yo decida sacar mi piecito de donde yo estoy hasta ese momento, el ángel de Jehová no va a estar al lado mío. Porque el día que tú saques el piecito, ese día vas a empezar a perderle el temor a Jehová. Y ese día cuando tú le pierdas el temor a Jehová, tú vas a hacer las cosas que tú ni te piensas que vas a hacer, porque vas a ser entregado a una mente reprobada. Y el enemigo se va a ensañar contigo, va a hacer contigo lo que quiera. Tenemos que predicar un evangelio de arrepentimiento, ligado al evangelio de bendición. No solamente un evangelio de bendición. Porque tenemos que predicar que si nos volvemos de nuestros malos caminos, que si nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces vamos a alcanzar misericordia. Entonces vamos a alcanzar la bendición y la protección del Señor. Pero tienen que ir ligadas las dos cosas. Tenemos que enseñar que recibimos bendición, pero tenemos que enseñar que hay quien quiere robar la bendición y que va a usar todos los métodos, los que usted no se imagine, por tal de sacarnos. Mientras prediquemos un evangelio de completa paz, un evangelio de acomodamiento, usted va a seguir haciendo lo mismo que está haciendo.
sea bueno o sea malo, porque hay personas que a los ojos humanos, a los ojos del hombre, no están haciendo nada malo incorrecto, no están haciendo nada malo ni incorrecto, pero no están haciendo nada conforme a la voluntad del Señor. Y mientras estemos predicando un evangelio de acomodamiento, estaremos llevando falsas doctrinas, estaremos llevando fuego extraño al altar y estaremos enseñando solamente a tomar lo bueno de Dios y no a pagar precio. Estaremos enseñando a recibir bendición, pero no querer nada, dar nada a cambio. Queremos ser llamados hijos de Dios, pero no queremos la prueba ni queremos defender la iglesia. Queremos mantenerlo en un lugarcito apartadito, solamente recibiendo y recibiendo del Señor. Y entonces de aquí para allá, ¿qué vamos a dar? ¿Qué nos hace pensar que seamos así? Si Cristo, Dios entregó a Cristo, Cristo lo dio todo. Cristo dio su vida, Cristo pagó por nosotros, pero lo dio todo. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a agradecer aquello tan grande que hizo Cristo en la cruz? Que con todo lo que nosotros entreguemos, con todo el tiempo que nosotros ofrendemos, enfermos, sin dinero, en escasez, sin ropa, todo lo que nosotros hagamos va a ser poco para lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros. El enemigo te va a enseñar, el enemigo sabe, por ejemplo, que hay una casa que hay palabra viva de Dios, que hay palabra efectiva. Yo creo que esta casa hay palabra de Dios, hay palabra efectiva de Dios. Y el enemigo también lo sabe. ¿Qué va a hacer? Usted desde antes de la fundación del mundo ya tenía una silla ahí que estaba destinada para usted. Pero el enemigo también lo sabe. Y cuando el enemigo sabe que usted está empezando a oír palabras que va a transformar su vida, que va a transformar su familia, el enemigo no se va a quedar tranquilo. Satanás, que el Señor lo reprenda, no se va a quedar tranquilo. ¿El qué va a hacer? Él te va a tratar de sacar de ese lugar y te va a tratar de llevar a otro lugar, nada más que con el objetivo de que tú no recibas palabra verdadera. Entonces, él sabe que el hombre fue creado para adorarle a Dios. Él sabe que el hombre tiene una necesidad interior de buscar a Dios, de aferrarse a Dios, porque hasta el impío, cuando las cosas le van mal o cuando está en una prueba, dice, si Dios quiere. Hasta el impío reconoce al Señor. Entonces él sabe que hay un lugar donde tú te estás alimentando espiritualmente y hay palabra verdadera y efectiva de Dios. Él te va a llevar a otra casa donde haya palabra que te la va a acomodar y tú supuestamente vas a creer que es palabra de Dios, porque Él te tiene que llevar a un lugar, Él es astuto, donde tú no notes la diferencia entre una palabra y la otra, pero efectivamente aquella palabra no es la que te va a llevar por el camino que conduce a Cristo. Entonces, estando en comunión con Dios, en oración, es como único vamos a hacer que sea revelada la palabra a nosotros. Él te va a enviar falsas doctrinas, por ejemplo, cuando te aparta. Te voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en la alabanza, cuando a veces nos topamos lugares donde la alabanza se mezcla con música del mundo. ¿Por qué motivo? Porque quieren atraer las multitudes a la iglesia, porque quieren atraer la juventud a la iglesia. No, Señor mío. La alabanza es santa, la alabanza es pura, la alabanza la creó Dios para Él. Tú no me puedes mezclar un ritmo del mundo con la alabanza para atraer a los jóvenes. ¿Por qué motivo? Porque al final de los tiempos el joven se va a ir y la iglesia se va a perder. La alabanza tiene que ser velada con celo. ¿Por qué? Porque es la que abre las puertas de los cielos, porque es la que derrama bendición. La alabanza tiene que cuidarse porque era la que iba al frente de la batalla. Entonces tenemos que velar porque la alabanza de la casa sea genuina, sea santa y sea pura y sea dedicada a Dios, no mezclada. A Dios no le gustan las mezclas, no mezcladas con ritmos del mundo para atraer multitudes. Si hay 4 ahí, 4 eran los que se iban a salvar, pero la alabanza tiene que ser para Dios. Cuando hay iglesias que dicen que no hay profecía, cuando hay alguien que me predica que no hay profecía, yo tengo que empezar a preguntarme por qué motivo, porque de qué forma, bueno, Dios tiene la forma, pero de qué forma Dios se va a manifestar a su pueblo y le va a hablar a su pueblo si va por el camino correcto, si está haciendo las cosas bien hechas. Aquí cuando hay palabra profética han habido tiempos que dicen, vuélvete de tus malos caminos. Maranatha, Cristo viene. ¿De qué forma Dios habla entonces a su pueblo?
Un pueblo sin profecía, una iglesia sin profecía se desenfrena porque no haya para dónde coger. No sabe el rumbo que debe seguir. No sabe si está haciendo bien o si está haciendo mal. La profecía confronta a aquellos que están en pecado, les habla. Entonces tenemos que ver, cuando nos predican que no hay profecía, la profecía es la palabra de Dios. La profecía es la que te guía, la que te enseña. No sé, cuando hay personas que... La profecía, perdóname, no es para guiar, es para edificar, para confrontar, para traer confirmación de Dios. Cuando hay personas que nos predican sobre el diezmo, que si cuestionan el diezmo, que si no es diezmo, que si no se debe ofrendar, esas cosas son cosas que quizás las vemos sutiles y quizás pensamos que no hay nada malo en ellas, pero cuando tú reúnes toda esa cantidad de cosas, te estás dando cuenta que Dios, el enemigo quiere sacarte de donde tú estás. ¿Por qué? Porque sabe que tiene Dios un propósito contigo. ¿Dónde está la sabiduría del cristiano? En orar en todo tiempo, manteniéndote en comunión con el Padre. Él va a enviar a ti dones y ministerios para que tú te edifiques y para la edificación del cuerpo de Cristo, para que tú crezcas y crezca el cuerpo de Cristo, para clamar por misericordia sobre los que no conocieron, sobre los que lo conocieron y se apartaron, para que los traiga de vuelta, para que no sean llamados hijos de perdición. Recordando siempre que Él nos llamó, que fue Él el que nos escogió, no nosotros lo escogimos a Él. Que cuando somos llamados, nuestros deberes es decir, heme aquí. Lo demás déjaselo a Dios. Él te va a capacitar, Él te va a ungir, Él te va a enviar, Él te va a poner en tu boca lo que tú tienes que decir. Nosotros solamente tenemos que decir, heme aquí, Señor. ¿Por qué motivo? Porque es un privilegio que Dios nos haya llamado. Porque hoy estamos aquí sentados y lo vemos normal estar aquí sentados. Pero hay personas allá afuera que no pueden estar sentados. Hay personas en el mundo que en estos momentos no pueden congregarse. Entonces para nosotros todavía estamos viviendo un evangelio de paz. Un evangelio cómodo, un evangelio fácil. No hemos tenido que desprendernos de grandes cosas en nuestra vida y a veces que nos pesa venir a la iglesia. Gloria a Dios. Yo les decía al principio que les iba a decir más tarde por qué desde el primer momento en que uno pisa la iglesia, ya la vida de nosotros no va a ser igual. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno viene a la iglesia por primera vez, yo le decía que venía con cosas del mundo que para nosotros eran normales, porque vivir en un hogar donde, por ejemplo, había vicio, había maltrato familiar, un hogar donde a veces la mujer se impone más que el hombre, para nosotros era una cosa normal, no se echaba a ver. Pero cuando vienes y empiezas a conocer de la palabra, cuando empiezas a verlo de cerca, a la luz de la palabra, te estás dando cuenta que todo lo que tú viviste hasta ese momento era una mentira, que todo lo que tú viviste hasta ese momento estaba incorrecto. Entonces, cuando conocemos al Señor, ya sea que nos quedemos o que nos apartemos, nuestra vida no va a ser igual porque vamos a empezar a haber conocido lo que es bueno y lo que es malo. Como quiera, conociéndolo o no conociéndolo, al final de los tiempos vamos a tener un juicio con Dios. El desconocer algo no nos quita o nos exonera de que no seamos castigados. El desconocer la ley no nos exonera de que nos pongan una multa cuando fallamos o cuando la incumplimos. Como quiera vamos a ser llevados ante el trono del Señor al juicio. Entonces es mejor, vamos a aprender que es mejor no conocer a Dios que conocerlo y dejarlo también. Entonces por eso nuestra vida no va a ser igual que antes, porque hasta ese momento nosotros no lo conocíamos y estábamos haciendo las cosas incorrectas. Pero bueno, lo conocimos. Y me aparto, sé que voy a tener consecuencias nefastas sobre mi vida, porque ya mi vida no va a ser la misma. Porque ya conocí al Señor, ya sé lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada. Y cuando yo me retire, me vaya, me aparte del Señor y empiece a hacer las cosas incorrectas, yo voy a traer castigo sobre mi vida. No es terror lo que estoy predicando, es temor a Jehová. Hay veces que vivimos en hogares que
que es una complicación, pero sencillamente lo vemos normal. Por ejemplo, personas que... Yo viví en una familia donde todas las mujeres, todas, siendo buenas esposas, siendo buenas hijas y buenas madres, todas morían solas, sin matrimonio. Y aún viviendo casadas, tenían que tomar las riendas de su matrimonio, tenían que tomar las riendas de los negocios, tenían que tomar las riendas de criar a su familia, a sus hijos. Para mí aquello se hizo normal. Vivir en una familia donde mi tía, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, todas eran las que gobernaban la casa, para mí se me hizo normal. Cuando vengo a Cristo, cuando yo me caso con mi esposo, todos conocen su testimonio, yo tenía que tomar muchísimas veces decisiones que eran propias de mi esposo. Cuando llegamos a los pies del Señor y empieza una transformación en nosotros, para mí fue difícil entregarle lo que yo había recibido como enseñanza, entregárselo a Él para que Él gobernara la casa. Me fue difícil. Recuerdo un día que cuando llegamos yo diezmaba por una parte y Él diezmaba por la otra. Y un día me dice, mira Liomi, si somos una misma carne, vamos a diezmar los dos juntos en el mismo sobre. Y yo dije, no. Tú sigues diezmando, porque me dolía desprenderme y era como que mi diezmo no iba a costar, sí iba junto con el de él, no me iba a contar el de él, pero era algo difícil. Entonces a veces tenemos que desprendernos de cosas que hemos vivido hasta ese momento y nos van a doler. El soltar toda la carga que tenía de la casa, a él me dolió porque yo estaba acostumbrada a gobernarme yo, aún teniendo esposo. Pero lo más lindo de todo es que cuando tú vienes a Cristo y tú empiezas a conocerlo, tú tienes el privilegio de hasta ese momento cortar toda maldición que tú has traído de tu familia y decir, voy a empezar una nueva vida en Cristo. Voy a empezar una nueva vida porque, gloria a Dios, porque Dios me va a restaurar, porque Cristo me va a restaurar, porque Cristo me va a hacer una mejor persona. Entonces, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Pablo le estaba hablando a los Gálatas. Pablo sabía que en los últimos tiempos iban a venir falsos profetas, falsos maestros. Él sabía que en los últimos tiempos iban a venir personas que iban a trastocar el evangelio y que nos iban a predicar un evangelio diferente del que él había recibido por revelación. Y ya él estaba poniendo, como dicen, el parche antes que saliera el chichón. Sabemos que esas cosas tienen que suceder. Sabemos que la cizaña va a estar puesta. Sabemos que la murmuración existe en todo lugar que nosotros vayamos. Porque si fuésemos la iglesia perfecta totalmente, ya estuviésemos con el Señor. Lo que tenemos es que aprender a convivir con los defectos de cada uno. Aprender a discernir la palabra para saber que esas cosas van a suceder. Poderle hacer frente a través de la oración. Poder levantar un clamor por aquellos que están perdidos. Y no desenfocarnos del propósito que Dios tiene con nosotros. Pablo les hablaba, si le predican un evangelio diferente del que yo te estoy predicando, téngalo por anatema. Es decir, cuando usted vaya a un lugar que le prediquen cosas que no sea la palabra del Señor, váyase, porque es que a través de ese lugar usted no va a recibir la bendición ni la vida eterna. Pero para eso tenemos que tener comunión con el Padre y conocer la palabra para poder pesarla, pesar la palabra, pesar la profecía, pesar lo que dicen. Y entonces en lugar de enfocarnos en destruir la iglesia, en enfocarnos en dar mal testimonio de la iglesia, criticando a nuestros propios hermanos, vamos a enfocarnos en edificar el cuerpo de Cristo, que fue a lo que fuimos llamados. Dice que vendrían personas que nos perturbarían para poder pervertir el evangelio. Estamos en los tiempos finales, estamos en los últimos tiempos. Y entonces se está viendo hoy más que nunca en las redes sociales cómo el evangelio se ha pervertido, cómo el evangelio se ha acomodado a las personas. Queremos oír palabras que nos acomoden, palabras que no tengamos que pasar trabajo para vivir el evangelio. La Biblia se lee, el evangelio se vive, se disfruta. El evangelio no es de terror, el evangelio es temor a Jehová. Entonces, si usted fuera tan amable y se va poniendo de pie,
Vamos a estar orando por la palabra. Cada uno de nosotros es buena tierra y esta noche ha venido semilla a ustedes. Pongámoslos por obra para que el enemigo no nos gane terreno. Y todo aquel espacio que nosotros le hemos cedido con nuestra falta de fe, con nuestra incredulidad, todo aquello que le hemos dado de hecho al enemigo en nuestras vidas, esta noche yo declaro que se va en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sea tu gracia y sea tu misericordia en esta noche. Cada uno de mis hermanos, Señor, ha venido con un corazón dispuesto a oír de tu palabra. Ha venido con un corazón dispuesto a servirte, Señor, a adorarte. Te ruego, Dios mío, que en tu infinita misericordia tú estés removiendo de esas mentes, Señor, toda religiosidad. Todo aquello, Dios mío, que nos fue enseñado desde nuestros ancestros. Todo aquello, Señor, que vino a conmover, Dios mío, nuestro sentir para no oír la palabra. Todo aquello que impide, Dios mío, que nosotros la pongamos por obra. Todo aquello que viene a devorar la semilla que tú has puesto en esta noche, Señor, se va en el nombre de Jesús. Padre omnipotente, Espíritu Santo de Dios, ven esta noche y pon un bálsamo fresco sobre cada uno de mis hermanos, removiendo toda incredulidad, toda falta de fe, Señor, todo aquello que le impide entregarte, Dios mío, todo lo que tiene en su ser, todo aquello que le impide entregarse con total libertad. Amado Rey, en el nombre de Jesús, declaramos una palabra de bendición, de prosperidad, de entendimiento, de sabiduría, Padre, por un espíritu entendible en ellos, Señor, un espíritu enseñable, que se dejen guiar, que puedan ser la luz de su hogar, que puedan ser la luz de la tierra, la sal de la tierra, que donde quiera que lleguen, Dios mío, puedan poner tu palabra por obra, que donde quiera que lleguen puedan ser conmovidos los cimientos de la tierra, porque puedan hacer la diferencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta noche cuando salgan de aquí salgan edificados, salgan fortalecidos en la fe, salgan convencidos de que tu palabra es verdadera, salgan convencidos de que tú tienes una vida mejor, Señor, para nosotros, una vida celestial, un reino celestial, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu misericordia se derrame sobre cada uno de ellos, Padre, en esta noche, trayendo liberación, libertad a los cautivos, trayendo, Señor, serenidad, paz, gozo, armonía en su vida, Señor. Pero yo la hago extensiva, Padre, hasta sus familias también. Que esa bendición que tú tienes en la palabra, ellas la puedan poner, las puedan recibir, amado Rey, en el nombre de Jesús. Y que todo el que esté escuchando esta palabra, Señor, aún fuera de la iglesia, Dios mío, yo envío una palabra de bendición sobre ellos, Padre, una palabra de restauración, una palabra, Señor, de confortamiento, Señor, de confrontamiento, de que todo aquel que está haciendo las cosas incorrectas, Señor, tú lo lleves a arrepentimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Vuélvelo de sus malos caminos, vuélvelo a tu primer amor, amado Rey, porque estamos en los tiempos finales. Te necesitamos, Padre Santo, necesitamos una intervención divina de parte tuya para que obres en total libertad. El enemigo ha cauterizado las mentes, Señor. El enemigo ha cauterizado los corazones, Padre. Sé tú quitando corazón de hierro, de piedra, Señor, y poniendo corazones humanos, corazones de carne, Padre, en cada pecho, poniendo entendimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos las gracias por la palabra, te damos gracias por lo que tú has hecho en esta noche y aún por lo que harás en cada uno de ellos. Te rogamos que los lleves a sus hogares, Señor, con tu protección absoluta, con tu cuidado, con tu bendición. Atamos y reprendemos todo aquello que quiera levantarse en contra de ellos, en todo aquello que venga a devorar la semilla, lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que son buena tierra porque tú los escogiste. Declaramos, Señor, que no se van a perder, amado Rey, en el nombre de Jesús, porque tú los escogiste, los santificaste desde antes de la fundación de los tiempos. Te damos las gracias, Señor, y te decimos amén y amén.